¿por qué le tememos tanto a la soledad? Nos han enseñado que estar solos es algo negativo, pero ¿y si te dijera que estar solo es uno de los poderes más grandes que puedes desarrollar? Carl Jung, el legendario psicólogo, descubrió que la soledad no es algo que se debe evitar, sino un camino hacia la conexión más profunda. Contigo mismo, para Carl Jung, la soledad no es simplemente un estado físico, un aislamiento que implica la ausencia de compañía humana. En realidad, para el psiquiatra suizo, la soledad es una condición esencial para que el alma pueda florecer y expandirse. En su obra, Jung señala que la soledad, lejos de ser un fenómeno negativo o indeseable, es una oportunidad para que el individuo pueda sumergirse en las profundidades de su propia psique, libre de las distracciones y presiones del entorno social. En un mundo que constantemente impulsa a las personas hacia la interacción social y el conformismo, Jung propone que es precisamente en la soledad donde podemos encontrarnos con nuestra verdadera esencia. Uno de los problemas fundamentales de la sociedad moderna, según Jung, es que rara vez nos permitimos estar solos. El ritmo acelerado de la vida contemporánea, sumado a las expectativas sociales que valoran la productividad y la interacción constante, hace que muchas personas perciban la soledad como algo negativo. Desde una edad temprana, somos condicionados a creer que estar solos significa estar incompletos, que la verdadera realización solo puede encontrarse en la compañía de otros. Las redes sociales, el entretenimiento continuo y la necesidad de validación externa son claros ejemplos de cómo nos hemos alejado de la capacidad de estar cómodos con nosotros mismos en silencio y soledad. Sin embargo, Jung plantea una perspectiva radicalmente diferente. Para él, la soledad es, de hecho, un refugio necesario para el alma. Es en este espacio de introspección donde podemos conectarnos con las partes más profundas y auténticas de nuestra psique, las que a menudo quedan eclipsadas por las demandas del día a día. En su análisis sobre el inconsciente colectivo, Jung argumenta que el alma necesita tiempo y espacio para explorar sus propios contenidos, libre de las expectativas externas y las presiones del mundo social. Este proceso de introspección, que solo es posible en la soledad, es fundamental para el autoconocimiento y el crecimiento personal. En este sentido, Jung ve la soledad como un paso clave en el proceso de individuación, uno de los conceptos más importantes en su teoría psicológica. La individuación es el proceso mediante el cual una persona llega a convertirse en un ser completo y auténtico, integrando tanto los aspectos conscientes como inconscientes de su psique. No se trata simplemente de volverse mejor o más exitoso en términos sociales, sino de llegar a un entendimiento profundo de uno mismo, en todas sus dimensiones, sin depender de las influencias externas para definir quiénes somos. Para Jung, la soledad es una condición previa esencial para la individuación. Sin este espacio de aislamiento deliberado, es imposible que el individuo pueda reflexionar sobre su verdadero ser, confrontar sus sombras y descubrir las partes de su personalidad que han sido reprimidas o ignoradas debido a las demandas de la vida social. La soledad nos permite alejarnos de las distracciones del mundo exterior y prestar atención a las voces internas que a menudo son silenciadas por el ruido cotidiano. Uno de los principales obstáculos para experimentar los beneficios de la soledad es el miedo. En la sociedad actual, la soledad a menudo se asocia con el rechazo, el fracaso o la falta de valor social. Las personas temen estar solas porque esto puede hacer que se enfrenten a aspectos de sí mismas que han estado evitando. Las emociones reprimidas, los deseos ocultos y los miedos profundos suelen emerger en momentos de soledad, y es precisamente por eso que muchas personas prefieren evitarla, manteniéndose siempre ocupadas o rodeadas de estímulos externos. Sin embargo, Jung enfatiza que es precisamente en esos momentos de confrontación con uno mismo donde reside el verdadero potencial de la soledad. Al enfrentarnos a nuestras sombras, esas partes de nosotros que hemos reprimido o rechazado, podemos comenzar a integrarlas en nuestra conciencia y transformar nuestra relación con nosotros mismos. Este proceso de integración es fundamental para alcanzar una vida plena y auténtica, ya que nos permite vivir en armonía con todas las partes de nuestra psique, en lugar de vivir fragmentados o en constante conflicto interno.
La soledad también ofrece la oportunidad de conectarnos con el sí mismo, el núcleo esencial de nuestra personalidad que trasciende el ego y las construcciones superficiales que adoptamos para interactuar con el mundo exterior. Al alejarnos de las expectativas y demandas sociales, podemos descubrir quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que llevamos en nuestra vida cotidiana. Esta conexión profunda con el sí mismo es uno de los regalos más valiosos de la soledad, y es una experiencia que solo puede lograrse cuando nos permitimos estar completamente solos. Carl Jung es ampliamente conocido por desarrollar el concepto de la sombra en la psicología profunda. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o ignoramos porque no encajan con la imagen que queremos proyectar o con las expectativas sociales a las que estamos sometidos. En su obra, Jung explica que la sombra incluye tanto características negativas como positivas que hemos suprimido por una razón u otra. Estas características pueden incluir deseos, emociones, traumas o aspectos de nuestro comportamiento que no queremos reconocer como parte de nosotros mismos. La soledad, según Jung, es un momento crucial en el que la sombra sale a la luz. En nuestras interacciones sociales cotidianas, estamos constantemente proyectando nuestra sombra en los demás. Por ejemplo, podemos criticar o juzgar a otros por características que en realidad están presentes dentro de nosotros mismos, pero que no queremos admitir. Sin embargo, cuando estamos solos, no tenemos a quién proyectar esos aspectos. Esto significa que la sombra emerge directamente en nuestra conciencia y no podemos escapar de enfrentarnos a ella. La soledad, por tanto, se convierte en un espacio de confrontación interna. Este enfrentamiento con la sombra es uno de los aspectos más difíciles pero más valiosos de la soledad. Jung advertía que muchas personas evitan la soledad precisamente porque temen encontrarse con estos aspectos oscuros de su psique. La vida moderna, llena de distracciones y actividades constantes, nos permite evitar este enfrentamiento. La tecnología, las redes sociales y el entretenimiento actúan como un escape, manteniéndonos alejados de la introspección y del reconocimiento de nuestra sombra. Sin embargo, este escape es solo temporal, ya que la sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos. De hecho, cuanto más reprimimos nuestra sombra, más poder puede ganar sobre nosotros. La sombra, cuando no se enfrenta, puede manifestarse de formas destructivas. Jung sostenía que, si no reconocemos e integramos estos aspectos reprimidos de nuestra personalidad, pueden surgir como comportamientos incontrolados o conflictos internos. Por ejemplo, las emociones reprimidas como la ira o la envidia pueden manifestarse como resentimiento hacia otros o incluso en comportamientos autodestructivos. En la soledad, sin embargo, tenemos la oportunidad de observar nuestra sombra sin juicio, con el fin de integrarla en nuestra conciencia. Esta integración no significa que debamos actuar según nuestros impulsos reprimidos, sino que debemos reconocerlos como parte de nuestra psique y aprender a gestionarlos de manera saludable. La integración de la sombra es uno de los componentes fundamentales del proceso de individuación, que Jung describía como el camino hacia la autorrealización. La individuación implica convertirse en un ser humano completo, lo que significa aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. En lugar de rechazar nuestras emociones o deseos no deseados, debemos integrarlos en nuestra conciencia y aprender a vivir en armonía con ellos. Este proceso de integración es profundamente transformador, ya que nos libera del conflicto interno y nos permite vivir de manera más auténtica y equilibrada. La soledad es el espacio ideal para que este proceso ocurra. Al alejarnos de las influencias externas y las proyecciones sociales, podemos explorar nuestras emociones y pensamientos más profundos sin miedo a ser juzgados. En este sentido, la soledad es un terreno fértil para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. En lugar de ver la soledad como algo que debemos evitar, Jung la veía como una oportunidad para enfrentar nuestras sombras y transformarlas en fuentes de fuerza y sabiduría. Un aspecto importante del trabajo con la sombra en la soledad
es la imaginación activa, una técnica que Jung desarrolló para ayudar a las personas a interactuar conscientemente con los aspectos reprimidos de su psique. En lugar de simplemente reflexionar sobre sus pensamientos o emociones, Jung alentaba a las personas a involucrarse con sus sombras de manera creativa, imaginando diálogos o escenas que les permitieran explorar los aspectos reprimidos de su personalidad. Esta técnica se puede realizar de manera efectiva en soledad, donde no hay distracciones externas que interfieran en el proceso. Además, Jung señalaba que la soledad no solo nos confronta con nuestra sombra personal, sino también con el inconsciente colectivo, que contiene arquetipos y símbolos universales compartidos por toda la humanidad. En la soledad, podemos acceder a estos símbolos a través de sueños, visiones o imágenes que emergen desde lo profundo de nuestra psique. La sombra, por tanto, no solo contiene aspectos personales reprimidos, sino también aspectos arquetípicos más amplios que se relacionan con la experiencia humana en su conjunto. Esta conexión con el inconsciente colectivo nos ofrece una visión más amplia de quiénes somos y cómo encajamos en el tejido de la humanidad. Dentro del marco teórico de los arquetipos de Carl Jung, uno de los más poderosos y profundos en relación con la soledad es el ermitaño. Este arquetipo aparece en numerosas tradiciones culturales y espirituales como una figura que se retira del mundo exterior para buscar el conocimiento y la verdad dentro de sí mismo. En el tarot, por ejemplo, el ermitaño es una figura solitaria que lleva una linterna, símbolo de la sabiduría interior que ilumina el camino en la oscuridad. Para Jung, el ermitaño es un símbolo arquetípico de la búsqueda de significado que solo puede lograrse a través de la introspección y el alejamiento temporal de las distracciones mundanas. El arquetipo del ermitaño no solo representa a aquellos individuos que se retiran físicamente del mundo, sino que también encarna el deseo profundo que todos tenemos de encontrar un significado más allá de lo superficial. Jung argumentaba que todos llevamos dentro de nosotros una parte ermitaña, una parte que anhela el silencio, la reflexión y la conexión con lo más profundo de nuestro ser. Este deseo de retiro no es necesariamente un rechazo hacia el mundo exterior, sino una búsqueda de algo más grande, algo que no puede encontrarse en las interacciones cotidianas o en las ocupaciones triviales. En muchas historias y mitologías, el ermitaño se retira al desierto, a las montañas o a la naturaleza salvaje, lugares alejados de la civilización donde puede conectarse con la naturaleza y con su propio ser interior. Para Jung, este retiro es simbólico de la necesidad humana de desconectarse temporalmente del mundo social y volver a las raíces más esenciales de la psique. Es en este retiro donde el ermitaño se enfrenta a sus propios demonios internos, a las sombras que han sido reprimidas durante años. Este proceso de enfrentamiento y reconciliación con la sombra es clave para la transformación personal y el crecimiento espiritual. El ermitaño, por tanto, no es solo un símbolo de soledad física, sino también de soledad espiritual. En este estado de retiro, el individuo tiene la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sus decisiones y sus creencias. Al estar solo, lejos de las influencias externas y las expectativas de los demás, el ermitaño puede escuchar su propia voz interior. Para Jung, esta voz interior es la clave para la individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en su yo más auténtico. La individuación no puede ocurrir en medio del bullicio de la vida cotidiana, requiere un espacio de soledad donde el individuo pueda encontrarse consigo mismo sin distracciones. Jung veía al ermitaño como una figura profundamente sabia, no porque poseyera conocimientos intelectuales, sino porque había experimentado la sabiduría que solo puede adquirirse a través de la introspección. En lugar de buscar respuestas en el exterior, el ermitaño sabe que las respuestas más importantes se encuentran dentro de uno mismo. Esta sabiduría interna no se puede alcanzar a través de libros o enseñanzas externas, sino solo a través de la experiencia personal y el contacto con las profundidades del alma. El viaje del ermitaño es un viaje hacia adentro, un proceso de autodescubrimiento que implica desprenderse de las distracciones y las ilusiones del mundo exterior. Para Jung,
el ermitaño simboliza la capacidad humana de retirarse del ruido externo y encontrar un sentido de propósito en la soledad. Este retiro no es permanente, ya que el ermitaño eventualmente regresa al mundo, pero lo hace transformado, con una nueva comprensión de sí mismo y de su lugar en el universo. En la vida moderna, donde la tecnología y las redes sociales nos bombardean constantemente con información y demandas, el arquetipo del ermitaño se vuelve más relevante que nunca. Jung advertía que la vida contemporánea, con su ritmo frenético y su énfasis en la productividad, nos aleja de la posibilidad de conectarnos con nuestro ermitaño interior. Sin embargo, este arquetipo sigue siendo una parte fundamental de nuestra psique, y su influencia se manifiesta en nuestro deseo de desconectar y buscar momentos de soledad para reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia. El ermitaño también nos enseña que el valor no reside en la cantidad de nuestras interacciones sociales, sino en la calidad de nuestra conexión con nosotros mismos. En un mundo donde la popularidad y la aprobación externa son vistas como signos de éxito, el ermitaño nos recuerda que la verdadera sabiduría y paz interior no provienen de la validación externa, sino de una profunda conexión con nuestro ser más auténtico. Este arquetipo nos invita a estar cómodos con el silencio, a abrazar la soledad como una oportunidad para el crecimiento y la introspección. El camino del ermitaño no es fácil. Implica una confrontación con las sombras y los miedos que hemos reprimido durante años. Sin embargo, es en este proceso de enfrentamiento donde reside el verdadero poder transformador de la soledad. Al igual que el ermitaño, podemos emerger de nuestra soledad con una nueva comprensión de nosotros mismos, más sabios, más equilibrados y más en paz con nuestras sombras. En última instancia, el ermitaño simboliza la posibilidad de transformación personal que solo puede lograrse cuando nos permitimos estar solos. Para Carl Jung, la creatividad es un fenómeno que está profundamente conectado con el inconsciente. De hecho, Jung creía que los momentos de mayor creatividad suelen surgir cuando el individuo se encuentra en soledad, ya que es en estos momentos cuando la mente puede desligarse de las distracciones del entorno y sumergirse en las profundidades del inconsciente. En su obra El libro rojo, Jung documenta sus propias experiencias internas durante períodos prolongados de soledad y describe cómo las imágenes y símbolos que emergieron en su psique lo llevaron a algunos de sus descubrimientos más significativos en psicología. La soledad, según Jung, es el espacio donde el inconsciente puede expresarse libremente. En la vida diaria, nuestras mentes están tan ocupadas con las exigencias y demandas externas que rara vez tenemos la oportunidad de sintonizarnos con el flujo de imágenes, símbolos y arquetipos que emergen del inconsciente colectivo. Sin embargo, cuando estamos solos, lejos de las distracciones del mundo exterior, estos contenidos inconscientes pueden aflorar a la conciencia. Para Jung, este proceso no es puramente racional. De hecho, es profundamente intuitivo y simbólico, y es el núcleo del acto creativo. En el libro rojo, Jung experimentó lo que él llamaba imaginación activa, una técnica que implica permitir que el inconsciente hable a través de imágenes y símbolos sin la interferencia de la mente racional. Jung documentó vívidamente cómo, durante sus momentos de soledad, estas imágenes lo llevaron a profundizar en los misterios del inconsciente colectivo, y fue en esos momentos que desarrolló algunas de las ideas más influyentes de su carrera. Para Jung, la creatividad no era simplemente un proceso de pensamiento consciente o una acumulación de conocimientos intelectuales, era un acto de conexión con el inconsciente. Este proceso creativo no solo es aplicable a figuras como Jung, sino que es relevante para cualquier persona que busque desarrollar su propio potencial creativo. Según Jung, todos poseemos una psique profundamente simbólica y creativa, pero la sociedad moderna, con su énfasis en la lógica y la racionalidad, tiende a reprimir este aspecto de nosotros. Al sumergirnos en la soledad, permitimos que emerjan estos impulsos creativos y nos conectamos con una fuente inagotable de inspiración interna. Las ideas más innovadoras,
Las obras de arte más significativas y las soluciones más originales a los problemas suelen surgir cuando la mente está en silencio, libre de las distracciones del entorno. Jung no estaba solo en esta visión de la soledad como catalizador de la creatividad. Muchos grandes creadores de la historia, desde escritores y artistas hasta científicos y filósofos, han afirmado que sus momentos más creativos ocurrieron durante periodos de retiro solitario. El filósofo Friedrich Nietzsche, por ejemplo, sostenía que la soledad era necesaria para el verdadero pensamiento filosófico, ya que solo en la soledad podía uno escuchar su propia voz y desarrollar ideas originales, lejos de la influencia de los demás. De manera similar, los escritores como Virginia Woolf y Franz Kafka también buscaron la soledad como un espacio en el que podían acceder a las profundidades de su imaginación. La conexión entre soledad y creatividad también tiene una base científica. Estudios recientes han demostrado que el cerebro humano funciona de manera diferente cuando estamos solos. En lugar de estar en un estado de lucha o huida que se activa en situaciones sociales o de estrés, el cerebro entra en un estado más relajado y meditativo en la soledad. Este estado permite que las redes neuronales que facilitan la introspección y la creatividad se activen más plenamente. En otras palabras, cuando estamos solos, nuestro cerebro tiene la oportunidad de entrar en un estado más profundo de pensamiento creativo, lo que nos permite acceder a nuevas ideas y soluciones innovadoras. Jung también subrayó que la creatividad no es solo una cuestión de producir arte o ideas, sino que es una fuerza transformadora que puede cambiar nuestra vida entera. La creatividad, según Jung, es una forma de expresar los contenidos profundos de nuestra psique, y cuando permitimos que estas expresiones emerjan, también estamos permitiendo que nuestra psique se transforme. Este es uno de los aspectos más poderosos de la creatividad. No solo nos permite producir algo nuevo, sino que nos permite crecer y desarrollarnos como individuos. Un ejemplo claro de cómo la soledad puede estimular la creatividad se encuentra en la historia del compositor Ludwig van Beethoven. A pesar de su creciente sordera, Beethoven buscaba la soledad para componer, alejándose del bullicio de Viena para caminar solo por los bosques, donde su mente podía vagar libremente. En estos momentos surgían las ideas musicales que luego transformarían el panorama de la música clásica. Para Beethoven, la soledad no era un castigo, sino un refugio donde su creatividad podía florecer sin las distracciones del mundo exterior. Además, Jung creía que la creatividad en la soledad no solo tiene un propósito individual, sino también colectivo. A través de la conexión con el inconsciente colectivo, los símbolos y arquetipos que emergen en la mente de un individuo en soledad pueden tener un significado más amplio y universal que resuena con la experiencia humana en general. Cuando creamos en soledad, estamos participando en un proceso más grande que nosotros mismos, conectándonos con las verdades profundas y compartidas de la humanidad. Por esta razón, las obras de arte, la literatura y las ideas que surgen de la soledad a menudo tienen un impacto profundo en otras personas, tocando aspectos de su propia psique que quizás no habían reconocido antes. En conclusión, para Jung, la soledad es una puerta de entrada a la creatividad. Es en la soledad donde podemos acceder a las profundidades de nuestra psique y permitir que las imágenes, símbolos y arquetipos del inconsciente emerjan y tomen forma. La creatividad, entonces, no es simplemente un proceso de producción externa, sino un acto de transformación interna que tiene el poder de cambiar nuestra vida y la vida de los demás. En la soledad, encontramos no solo ideas nuevas, sino también una conexión más profunda con nosotros mismos y con el inconsciente colectivo. Uno de los conceptos más fascinantes y enigmáticos que desarrolló Carl Jung es el de la sincronicidad, una teoría que desafía las ideas convencionales de causalidad. La sincronicidad, según Jung, es la ocurrencia simultánea de dos o más eventos que no tienen una conexión causal directa, pero que están unidos por un significado profundo y subjetivo. Estos eventos sincronísticos no son simplemente coincidencias, sino que revelan una conexión misteriosa entre el mundo interno de la psique y el mundo externo de los fenómenos. En momentos de soledad, estas sincronicidades parecen manifestarse con mayor frecuencia,
proporcionando al individuo una sensación de propósito y dirección. Para Jung, la soledad es un estado en el que estamos más abiertos y receptivos a los eventos de sincronicidad. En la vida cotidiana, cuando estamos inmersos en las actividades y distracciones del mundo exterior, nuestras mentes están demasiado ocupadas para notar estas conexiones significativas. Sin embargo, cuando estamos solos, nuestra conciencia se vuelve más aguda y comenzamos a percibir patrones y señales que antes habríamos pasado por alto. La sincronicidad es una forma en la que el inconsciente se comunica con nosotros, revelando verdades que no pueden ser comprendidas a través de la lógica o el pensamiento racional. Un ejemplo clásico de sincronicidad en la obra de Jung es el caso de una paciente que estaba excesivamente racional y resistía el proceso de análisis psicológico. Esta mujer relató un sueño recurrente en el que aparecía un escarabajo dorado. Durante una de sus sesiones de terapia, mientras describía este sueño, un insecto voló hacia la ventana y golpeó el vidrio. Jung se levantó para abrir la ventana y un escarabajo dorado entró en la habitación, un evento completamente inesperado y sorprendente. Este evento sincronístico rompió la resistencia de la paciente, permitiéndole abrirse a un enfoque más profundo en su proceso terapéutico. Para Jung, este tipo de sincronicidades no son casualidades, sino mensajes del inconsciente que deben ser interpretados y comprendidos. La sincronicidad, según Jung, es más común en momentos de transformación personal, crisis o introspección. Estos momentos, que a menudo ocurren en soledad, abren una puerta entre el mundo consciente y el inconsciente, permitiendo que los eventos externos reflejen el estado interno del individuo. La soledad nos permite estar más atentos a estas señales porque elimina las distracciones y nos coloca en un estado de mayor receptividad. En lugar de buscar explicaciones racionales para todo lo que nos sucede, en la soledad aprendemos a confiar en la intuición y en el significado simbólico de los eventos. Además de su valor terapéutico, la sincronicidad tiene una dimensión espiritual. Jung creía que estas coincidencias significativas son una prueba de que el universo está interconectado de maneras que nuestra mente racional no puede comprender completamente. En la soledad, cuando estamos más en contacto con nuestro mundo interior, estas conexiones se hacen más evidentes. Las sincronicidades nos recuerdan que no estamos separados del mundo, sino que formamos parte de una red más amplia de relaciones que trascienden el tiempo y el espacio. Este concepto también tiene implicaciones profundas para la manera en que vivimos nuestras vidas. Jung sugirió que, en lugar de luchar por controlar cada aspecto de nuestras experiencias, debemos aprender a reconocer y aceptar los eventos de sincronicidad como guías en nuestro camino. Estas coincidencias significativas nos ofrecen pistas sobre nuestro desarrollo personal, nuestras relaciones y nuestras decisiones importantes. En lugar de verlas como meras casualidades, Jung nos invita a verlas como manifestaciones de un orden más profundo y misterioso en el universo. La soledad, entonces, se convierte en un espacio sagrado donde podemos conectarnos con este orden invisible. Cuando estamos solos, sin las distracciones de la vida cotidiana, nos volvemos más conscientes de las sincronicidades que ocurren a nuestro alrededor. Estas coincidencias no solo nos proporcionan un sentido de propósito, sino que también nos recuerdan que estamos en un viaje de autodescubrimiento y transformación. A medida que aprendemos a prestar atención a estas señales, podemos comenzar a ver el mundo de una manera completamente nueva, reconociendo que el universo está lleno de significado y que nuestras vidas están entrelazadas con un orden mayor. Jung también sugirió que la sincronicidad tiene una función curativa. Al observar y aceptar estas coincidencias significativas, podemos encontrar alivio en momentos de incertidumbre o crisis. Las sincronicidades nos ofrecen una sensación de consuelo, ya que nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito y una dirección en nuestra vida. La soledad, al permitirnos sintonizarnos con estos momentos de sincronicidad, se convierte en una fuente de sanación y renovación espiritual. En resumen, para Carl Jung, la sincronicidad es una forma en la que el universo nos habla a través de coincidencias significativas que conectan nuestro mundo interno con el mundo externo. La soledad
Es un estado que nos permite estar más receptivos a estos momentos, ofreciéndonos la oportunidad de comprender mejor el propósito de nuestras experiencias y el camino que debemos seguir. A través de la sincronicidad, descubrimos que no estamos solos en nuestro viaje, sino que formamos parte de una red más amplia de conexiones que trascienden lo visible y lo racional. La soledad, por tanto, se convierte en un espacio donde podemos estar en contacto con lo sagrado, encontrando guía y significado en las coincidencias que marcan nuestro camino. Carl Jung desarrolló el concepto del inconsciente colectivo como una parte fundamental de su teoría psicológica, describiéndolo como una capa profunda de la psique humana que no se forma a partir de experiencias individuales, sino que es compartida por toda la humanidad. En contraste con el inconsciente personal, que contiene los recuerdos y emociones reprimidas de una sola persona, el inconsciente colectivo es una estructura común que alberga imágenes, arquetipos y símbolos que todos los seres humanos heredan al nacer. Estas imágenes compartidas, o arquetipos, se manifiestan en mitos, sueños y comportamientos universales que trascienden las culturas y épocas. En la soledad, Jung argumenta que podemos conectar más fácilmente con esta parte colectiva de nuestra psique, ya que nos alejamos de las distracciones externas y nos sumergimos en los contenidos más profundos de nuestra mente. Jung creía que en la vida cotidiana nuestra atención está demasiado enfocada en el mundo exterior, en las expectativas sociales y las demandas del día a día. Esto nos desconecta de las señales y símbolos que emergen del inconsciente colectivo, ya que estamos ocupados con lo inmediato y superficial. Sin embargo, cuando estamos solos, nuestro enfoque cambia. Al eliminar las distracciones externas y los estímulos que provienen de otras personas, podemos comenzar a prestar atención a los sueños, visiones y sentimientos internos que nos conectan con este depósito colectivo de sabiduría ancestral. El inconsciente colectivo contiene lo que Jung llamó arquetipos, que son patrones universales de comportamiento e imágenes simbólicas. Estos arquetipos pueden incluir figuras como el héroe, el sabio, la madre o el ermitaño, y se manifiestan tanto en las experiencias individuales como en los mitos y narrativas universales que encontramos en todas las culturas. Jung observó que estos arquetipos emergen con mayor claridad en los sueños y las fantasías que ocurren en la soledad, donde no hay barreras externas que interfieran con la comunicación del inconsciente. Estos símbolos son como puentes entre nuestra experiencia personal y el vasto inconsciente colectivo, y al prestar atención a ellos en la soledad, podemos acceder a una sabiduría más profunda que va más allá de nuestra historia individual. Para Jung, esta conexión con el inconsciente colectivo no solo es importante para el autoconocimiento, sino también para el crecimiento espiritual. El inconsciente colectivo es donde residen las imágenes más profundas y primordiales de la humanidad, y estas imágenes nos conectan con las experiencias universales de la vida y la muerte, el amor y el miedo, la creación y la destrucción. En la soledad, cuando nos desconectamos del ruido del mundo exterior, podemos escuchar estas voces ancestrales y recibir guía de los arquetipos que emergen de las profundidades de nuestra psique. Un ejemplo claro de cómo la soledad facilita esta conexión es la práctica de la imaginación activa, un método que Jung desarrolló para explorar los contenidos del inconsciente. En la imaginación activa, el individuo se sumerge en un estado de soledad mental y permite que las imágenes y símbolos del inconsciente fluyan libremente, sin interferencia de la mente racional. Este proceso permite que los arquetipos y símbolos del inconsciente colectivo emerjan y sean explorados de manera consciente. Jung utilizó esta técnica tanto para su propio crecimiento personal como para el trabajo con sus pacientes, ya que creía que era una herramienta poderosa para conectarse con el inconsciente colectivo. La soledad, entonces, se convierte en un medio para acceder a un nivel de sabiduría que no es accesible a través de la interacción social o las actividades cotidianas. En la vida moderna, las personas a menudo están desconectadas de estos contenidos más profundos, ya que están demasiado ocupadas con las demandas externas y las expectativas de la sociedad. Sin embargo, Jung sostenía que la verdadera conexión con el inconsciente colectivo solo puede ocurrir en un estado de soledad,
donde el individuo puede estar en silencio consigo mismo y escuchar lo que emerge de las profundidades de su psique. Los sueños son un camino fundamental para acceder al inconsciente colectivo, y Jung subrayaba que es en la soledad donde los sueños pueden ser mejor interpretados y comprendidos. A menudo, los símbolos en los sueños no solo reflejan problemas personales, sino también temas arquetípicos que son comunes a toda la humanidad. Un sueño que incluye un héroe enfrentándose a un dragón, por ejemplo, no solo es una representación de los miedos y desafíos del soñador, sino que también conecta con el arquetipo del héroe y los mitos universales de lucha y triunfo. Al reflexionar sobre estos sueños en la soledad, el individuo puede obtener no solo una mayor comprensión de sí mismo, sino también una conexión más profunda con las fuerzas universales que moldean su vida. Además, Jung creía que la soledad es un requisito para que el proceso de individuación ocurra plenamente. La individuación, el proceso de convertirse en uno mismo de manera completa y auténtica, requiere una integración de los contenidos del inconsciente colectivo en la psique consciente. En la soledad, el individuo tiene el tiempo y el espacio para explorar estos contenidos, reflexionar sobre sus propios sueños y visiones, y comenzar a integrar los arquetipos que emergen del inconsciente colectivo. Este proceso no solo lleva al autoconocimiento, sino también a una mayor conexión con la humanidad en su conjunto, ya que los arquetipos del inconsciente colectivo nos conectan con la experiencia compartida de todos los seres humanos a lo largo de la historia. En resumen, Jung veía la soledad no solo como un estado de aislamiento, sino como una oportunidad para profundizar en la relación con el inconsciente colectivo. Es en este espacio de soledad donde podemos escuchar las voces ancestrales y los arquetipos que emergen desde las profundidades de nuestra psique, permitiéndonos conectarnos no solo con nuestra experiencia personal, sino con la experiencia compartida de la humanidad. La soledad, por lo tanto, no es solo una herramienta para el autoconocimiento, sino también un portal hacia una sabiduría más amplia y universal que está disponible para todos aquellos que se atrevan a adentrarse en ella. Para Carl Jung, la soledad no era simplemente un estado de aislamiento físico, sino un espacio en el que se podía llevar a cabo un proceso alquímico interno, una transformación profunda del ser. En su obra Psicología y Alquimia, Jung describe cómo los antiguos alquimistas no solo estaban interesados en transformar metales comunes en oro, sino que también buscaban la transformación del alma. Este proceso, conocido como la Gran Obra, era una metáfora del trabajo interno que cada ser humano debe realizar para alcanzar un estado de completitud y realización. Jung creía que este proceso alquímico, en su forma psicológica, solo podía ocurrir en un estado de soledad profunda, donde el individuo se enfrenta a sí mismo y a los aspectos más oscuros de su psique. La alquimia, en su esencia, es un proceso de purificación y transformación. Los alquimistas creían que al someter los metales a altas temperaturas y procesos de refinación, podían eliminar las impurezas y revelar la esencia pura del oro. Jung vio una analogía entre este proceso y el desarrollo psicológico del ser humano. Al igual que los alquimistas, los individuos deben pasar por un proceso de purificación interna para liberar su verdadero potencial. Sin embargo, en lugar de trabajar con metales, este proceso ocurre en la psique, donde las impurezas son los miedos, traumas y sombras que hemos reprimido a lo largo de nuestras vidas. En la soledad, el individuo puede enfrentarse a estos aspectos reprimidos y comenzar el proceso de transformación interna. La soledad es el fuego alquímico que permite que este proceso de transformación ocurra. En la vida cotidiana, estamos demasiado distraídos por las demandas externas, las expectativas sociales y las interacciones superficiales para sumergirnos en el trabajo profundo que la transformación interna requiere. Sin embargo, cuando estamos solos, sin las distracciones del mundo exterior, el fuego de la introspección puede comenzar a quemar las impurezas de la psique. Este proceso no es fácil ni inmediato. De hecho, puede ser doloroso, ya que implica enfrentarse a los aspectos más oscuros de uno mismo. Sin embargo, es en este dolor donde reside el potencial para el crecimiento y la renovación. Jung
veía este proceso como una especie de nigredo, la primera etapa de la alquimia, que representa la descomposición y la muerte. En términos psicológicos, el nigredo es el estado en el que el individuo debe confrontar sus sombras y permitir que los viejos aspectos de su psique se desintegren para que pueda ocurrir una nueva creación. Este proceso de descomposición es esencial para el crecimiento personal, ya que sin la destrucción de las viejas estructuras no puede haber espacio para algo nuevo. En la soledad, este proceso de nigredo puede desarrollarse de manera más efectiva, ya que no hay distracciones externas que interfieran en el trabajo interno. Después de esta etapa inicial de descomposición, el proceso alquímico continúa con la albedo, o la purificación, donde el alma comienza a aclararse y liberarse de las sombras que la han oscurecido. En la soledad, el individuo puede comenzar a ver con más claridad quién es realmente, más allá de las ilusiones y las máscaras que ha llevado en su vida social. Este es un momento de gran revelación y renovación, donde el individuo puede experimentar una sensación de claridad y paz interior. Sin embargo, este no es el final del proceso, ya que el trabajo alquímico continúa con la integración de todos los aspectos del ser en un todo unificado. La etapa final de la alquimia es el rubedo, o la reunificación del ser. En esta etapa, el individuo ha integrado todos los aspectos de su psique, tanto la luz como la oscuridad, y ha alcanzado un estado de plenitud y autenticidad. En términos psicológicos, esta es la culminación del proceso de individuación, en el que el individuo se ha convertido en su ser más auténtico y completo. La soledad es fundamental para este proceso, ya que permite que el individuo pase por todas las etapas de la transformación alquímica sin las interferencias del mundo exterior. Solo en la soledad puede el alma someterse a este profundo proceso de purificación y renovación. Para Jung, la soledad no era un estado que debía evitarse, sino que era un requisito esencial para el crecimiento espiritual y psicológico. A lo largo de su vida, Jung experimentó personalmente cómo los períodos de soledad le permitieron profundizar en su propia psique y descubrir nuevas ideas y símbolos que lo llevaron a desarrollar su teoría del inconsciente. En su obra El libro rojo, Jung describe cómo sus experiencias en la soledad lo llevaron a una comprensión más profunda de sí mismo y de los arquetipos que gobiernan la vida humana. Este proceso de autodescubrimiento solo fue posible porque Jung se permitió estar solo y enfrentarse a las profundidades de su psique. En conclusión, Jung veía la soledad como un espacio alquímico donde el alma puede someterse a un proceso de purificación y transformación. Al igual que los antiguos alquimistas que buscaban transformar metales comunes en oro, los seres humanos también pueden transformarse a través del fuego de la introspección y el enfrentamiento con sus sombras. Este proceso es doloroso, pero es esencial para alcanzar un estado de plenitud y autenticidad. En la soledad, el individuo tiene el tiempo y el espacio para realizar este trabajo profundo, y al hacerlo, puede emerger de su retiro como una versión más auténtica y completa de sí mismo. Uno de los conceptos más profundos y transformadores de la obra de Carl Jung es el proceso de individuación, un viaje psicológico y espiritual hacia la realización del yo auténtico. Este proceso de individuación no es algo que pueda ocurrir en la superficialidad de la vida cotidiana, ni puede ser alcanzado por la mera interacción social. Para Jung, el camino hacia la individuación está indisolublemente ligado a la soledad. Solo en soledad, libre de las expectativas y demandas del mundo exterior, podemos descubrir quiénes somos realmente y emprender el viaje hacia la integración de todas las partes de nuestra psique. La individuación es el proceso de convertirse en uno mismo de manera plena y auténtica. Esto implica no solo el desarrollo consciente del yo, sino también la integración de las partes inconscientes de nuestra psique, incluidas nuestras sombras y arquetipos internos. En la vida cotidiana, nuestra atención está generalmente enfocada en lo que otros esperan de nosotros. Nuestras responsabilidades, roles sociales, relaciones y deberes. Sin embargo, en la soledad, estas distracciones se desvanecen, lo que nos permite explorar los aspectos más profundos y ocultos de nuestra psique.
Jung afirmaba que para que el proceso de individuación ocurra, es necesario un retiro deliberado del mundo social. Esto no significa un aislamiento permanente, sino un tiempo de soledad intencional en el que podamos reflexionar, meditar y conectar con nuestras verdades internas. A través de este proceso, podemos identificar las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado, nuestras sombras, y comenzar a integrarlas en nuestra conciencia. Este proceso de integración es esencial para alcanzar una vida equilibrada y auténtica. En la vida moderna, la sociedad tiende a recompensar la conformidad y el cumplimiento de roles predefinidos. Nos enseñan que para ser aceptados debemos cumplir con ciertas expectativas, ser productivos, sociables y seguir las normas establecidas. Sin embargo, Jung advertía que este énfasis en la conformidad puede sofocar el desarrollo individual y llevar a la alienación de nuestro verdadero yo. En la soledad, tenemos la oportunidad de liberarnos de estas presiones y encontrar el coraje para ser quienes realmente somos, sin necesidad de validación externa. El proceso de individuación también requiere la confrontación con el sí mismo, que es el núcleo de nuestra personalidad, el centro espiritual de nuestra psique. El sí mismo no es solo nuestro ego consciente, sino una totalidad que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, lo personal y lo colectivo. Durante la vida cotidiana, nuestra identificación está mayormente ligada al ego, esa parte de nosotros que navega por el mundo exterior. Sin embargo, en la soledad, podemos comenzar a distanciarnos de nuestro ego y conectarnos con nuestro sí mismo más profundo. Este proceso es esencial para la individuación, ya que nos permite trascender la identificación limitada del ego y vernos a nosotros mismos como seres completos. Una parte importante de la individuación es la integración de la sombra, una tarea que no se puede lograr completamente sin la introspección que ofrece la soledad. La sombra representa los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Sin embargo, para llegar a ser una persona completa, es necesario integrar la sombra en nuestra conciencia, lo que significa aceptar tanto nuestras cualidades positivas como nuestras debilidades y fallas. Este proceso de integración no es fácil, ya que implica enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos, pero es fundamental para el desarrollo personal y la paz interior. En la soledad, podemos escuchar las voces de nuestro inconsciente con mayor claridad. Los sueños, las fantasías y las intuiciones que emergen durante los períodos de retiro solitario son las puertas de entrada hacia el inconsciente. Jung subrayaba que estos símbolos y arquetipos no son meras fantasías sin sentido, sino mensajes profundos de nuestro inconsciente colectivo que nos guían hacia la individuación. En la vida diaria, a menudo ignoramos o descartamos estos símbolos porque estamos demasiado ocupados o distraídos, pero en la soledad podemos prestarles la atención que merecen y trabajar con ellos para avanzar en nuestro desarrollo personal. El trabajo con los arquetipos es otra parte esencial del proceso de individuación, y la soledad es el entorno ideal para este trabajo. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento e imágenes simbólicas que residen en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio o la madre, nos influyen en niveles profundos, y al integrarlos en nuestra psique consciente, podemos acceder a una mayor sabiduría y comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Sin embargo, este proceso solo puede ocurrir si nos permitimos estar solos, libres de las distracciones y expectativas de los demás. La soledad, entonces, no es solo un estado de retiro, sino un medio para el crecimiento y la transformación personal. En un mundo que valora la interacción social y la productividad externa, la soledad puede parecer una pérdida de tiempo o un signo de fracaso social. Sin embargo, para Jung, la soledad es un acto de coraje y una inversión en el crecimiento personal. Es en la soledad donde comenzamos a conocernos a nosotros mismos en un nivel más profundo, donde confrontamos nuestras sombras, exploramos nuestros arquetipos y nos conectamos con nuestro sí mismo más auténtico. El proceso de individuación es un viaje largo y a menudo desafiante, pero la recompensa es inmensa.
Al final de este proceso, el individuo emerge como una persona más completa y auténtica, alguien que no está definido por las expectativas externas, sino por una comprensión profunda de su propia psique. La soledad, lejos de ser un estado que debe evitarse, es el camino hacia esta realización. Es en la soledad donde encontramos las respuestas a las preguntas más profundas de nuestra existencia, donde descubrimos quiénes somos realmente y donde podemos comenzar a vivir de acuerdo con nuestra verdad interior. En conclusión, para Carl Jung, la soledad es una condición necesaria para el proceso de individuación. Es solo en la soledad donde podemos desconectarnos de las demandas externas y conectar con nuestro yo más auténtico. Al enfrentar nuestras sombras, trabajar con nuestros arquetipos y conectar con nuestro sí mismo, podemos avanzar en el proceso de individuación y llegar a ser seres humanos completos y realizados. Este viaje hacia la individuación no es fácil, pero es esencial para el crecimiento personal y espiritual, y la soledad es el espacio sagrado donde este trabajo profundo puede tener lugar. La conexión entre la soledad y la espiritualidad es un tema central en la obra de Carl Jung, y uno que ha sido explorado profundamente en varias tradiciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia. Desde el monasticismo cristiano hasta los eremitas del desierto, los yogis de la India y los místicos sufíes, muchas de las figuras espirituales más importantes han encontrado en la soledad una vía para profundizar su conexión con lo divino. Para Jung, la soledad no solo era un espacio para la reflexión psicológica, sino también un portal hacia lo trascendental, donde el individuo podía encontrarse con el aspecto más profundo de su ser, y con lo que él llamaba el sí mismo, que también podría interpretarse como el núcleo espiritual del ser humano. Jung observó que muchas de las figuras espirituales más influyentes de la historia pasaron períodos significativos en soledad antes de alcanzar una profunda comprensión de la vida o del universo. Desde Jesús en el desierto hasta Buda bajo el árbol Bodhi, estos momentos de retiro no eran simplemente un descanso del mundo, sino una inmersión deliberada en las profundidades de la psique, donde el individuo podía enfrentarse a sus propios demonios internos y, en última instancia, trascenderlos. Este retiro solitario permitía una reconexión con el alma, algo que no era posible en medio de las distracciones y demandas de la vida social. Para Jung, la espiritualidad no era algo separado de la psicología, sino una parte esencial del desarrollo humano. Él creía que el impulso espiritual era una necesidad fundamental del alma y que ignorar esta necesidad podía llevar a desequilibrios psicológicos y emocionales. En la vida moderna, donde la religión organizada ha perdido su influencia en muchas sociedades, Jung vio que muchas personas buscaban formas alternativas de espiritualidad, y a menudo esta búsqueda comenzaba con la soledad. Al retirarse del mundo exterior y entrar en un estado de introspección profunda, el individuo podía reconectar con lo sagrado, ya sea a través de experiencias místicas, meditación o simplemente reflexionando sobre su lugar en el universo. En la soledad, el individuo tiene la oportunidad de entrar en contacto con lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique humana que contiene los arquetipos y símbolos universales que comparten todas las culturas. Estos símbolos a menudo se manifiestan en sueños, visiones y experiencias místicas, y son interpretados como señales de lo divino o lo trascendental. La soledad, al liberar al individuo de las distracciones y obligaciones del mundo exterior, permite que estos símbolos emerjan con mayor claridad y se experimenten en un nivel más profundo. Un ejemplo claro de cómo la soledad facilita esta conexión espiritual se encuentra en la práctica de la meditación y la contemplación. Muchas tradiciones espirituales, desde el budismo hasta el cristianismo contemplativo, enfatizan la importancia de la soledad como un medio para conectar con lo divino. En la meditación, el individuo se sienta en silencio y permite que su mente se aquiete, creando un espacio en el que pueden emerger intuiciones y experiencias místicas. En estos momentos de soledad, la psique puede conectarse con lo trascendental, ofreciendo al individuo una sensación de paz, claridad y unidad con el universo. Jung también destacó que la soledad
no solo facilita la conexión con lo divino, sino que también es una oportunidad para que el individuo encuentre su propio camino espiritual, independiente de las doctrinas y creencias externas. Para Jung, la espiritualidad debía ser una experiencia personal y vivida, no algo impuesto por una autoridad externa. En la soledad, el individuo tiene la libertad de explorar sus propias creencias y experiencias y de descubrir su propia verdad espiritual. Este proceso de descubrimiento puede implicar confrontar dudas, miedos y creencias arraigadas, pero es esencial para alcanzar una espiritualidad auténtica y personal. Jung creía que este tipo de soledad espiritual no es un aislamiento del mundo, sino un retiro temporal que nos prepara para volver al mundo con una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Las personas que han experimentado la soledad espiritual a menudo regresan al mundo más fuertes, más equilibradas y más en paz consigo mismas. Este tipo de soledad no es una huida del mundo, sino una inmersión en lo más profundo de la psique y el alma, donde el individuo puede encontrar las respuestas a las preguntas más fundamentales de la vida. El concepto de individuación de Jung está profundamente entrelazado con este viaje espiritual en la soledad. La individuación no solo es un proceso psicológico, sino también un proceso espiritual, en el que el individuo se conecta con su yo más auténtico, o lo que Jung llamaba el sí mismo. A través de la soledad, el individuo puede integrar los diferentes aspectos de su psique, incluidos los arquetipos y símbolos espirituales, y alcanzar una comprensión más profunda de su conexión con lo divino y con el universo. En conclusión, para Carl Jung, la soledad no solo es un estado de aislamiento físico, sino un camino hacia la espiritualidad. En la soledad, podemos desconectarnos del ruido del mundo y conectar con lo sagrado dentro de nosotros mismos. A través de este proceso, podemos encontrar una comprensión más profunda de nuestra relación con el universo y con lo divino, y descubrir una espiritualidad que es auténtica y personal. La soledad, lejos de ser un estado a evitar, es una oportunidad para el crecimiento espiritual y la transformación, y un medio para alcanzar la paz interior y la plenitud. Carl Jung veía la soledad no como una condición a evitar, sino como una herramienta poderosa para el autoconocimiento, la creatividad, la espiritualidad y, en última instancia, la transformación personal. A lo largo de su obra, Jung argumentaba que en la soledad podemos enfrentar nuestras sombras, conectarnos con el inconsciente colectivo, acceder a nuestra creatividad más profunda y avanzar en el proceso de individuación. La soledad, entonces, es mucho más que un simple retiro del mundo exterior. Es un espacio sagrado donde podemos descubrir quiénes somos realmente y donde podemos comenzar el proceso de sanación y crecimiento personal. A lo largo de este ensayo, hemos explorado cómo la soledad permite al individuo confrontar los aspectos más oscuros de su psique, su sombra, y cómo este enfrentamiento es esencial para el crecimiento personal. También hemos visto cómo la soledad nos permite conectarnos con el inconsciente colectivo, donde residen los arquetipos y símbolos que nos conectan con la experiencia humana universal. Además, la soledad es un catalizador para la creatividad, ya que nos brinda el tiempo y el espacio necesarios para explorar las profundidades de nuestra psique sin las distracciones del mundo exterior. La soledad también tiene una dimensión espiritual profunda. En este estado, podemos acceder a una comprensión más profunda de lo divino y de nuestra conexión con el universo. A través de la soledad, podemos reconectar con nuestra espiritualidad personal y encontrar un camino que sea auténtico y significativo para nosotros. Este camino espiritual no siempre es fácil, ya que requiere que enfrentemos nuestras creencias más profundas y que exploremos nuestras dudas y miedos. Sin embargo, la recompensa es inmensa. Una sensación de paz interior y una comprensión más profunda de nuestro propósito en la vida. Jung también nos recuerda que la soledad es el camino hacia la individuación, el proceso de convertirse en nuestro yo más auténtico y completo. Este proceso no puede ocurrir en medio de las distracciones de la vida cotidiana. Requiere un retiro intencional, un espacio donde podamos reflexionar sobre nuestras experiencias, confrontar nuestras sombras
y trabajar con los símbolos y arquetipos que emergen del inconsciente. A través de este proceso, podemos alcanzar un estado de plenitud y equilibrio, donde todas las partes de nuestra psique, tanto conscientes como inconscientes, están integradas en un todo coherente. En última instancia, la soledad, según Carl Jung, no es un estado que deba temerse o evitarse, sino que debe ser abrazado como una parte esencial de la vida. Es en la soledad donde encontramos las respuestas a las preguntas más importantes sobre quiénes somos, qué queremos y cuál es nuestro propósito en la vida. La soledad nos permite crecer, transformarnos y alcanzar nuestro máximo potencial. En un mundo que valora la interacción constante y la productividad superficial, Jung nos invita a redescubrir el valor de la soledad y a utilizarla como un camino hacia la realización personal y espiritual.